Buenos días, mi nombre es Wilson Clavijo y mi compañero Cristian Giraldo. Bueno, en el siguiente video vamos a explicar cómo se mide el voltaje de la resistencia. Por ejemplo, para medir el voltaje necesitamos un multímetro y una fuente de voltaje que son 3 voltios. El multímetro se cuadra de la siguiente manera. Se cuadra en 20, ya que el rango de la fuente de voltaje es de 3. Si la fuente de voltaje fuera superior a 20 voltios, se pondría en 200, pero como tenemos una fuente de voltaje de 3, se pone en 20, ya que 3 es inferior a 20. Bueno, para medir el voltaje de la resistencia, lo hacemos en paralelo. En el multímetro nos muestra que el voltaje de la resistencia R1 es de 1.65 voltios. Bueno, y ahora vamos a medir la corriente de la resistencia R1. Como la resistencia R1 se encuentra en paralelo con la resistencia R2 y R3, entonces toca despegarle una patica para poder medir la corriente, ya que la corriente se mide en serie. Bueno, como está en corriente directa, para medir voltaje lo pasamos a corriente directa, que sería 20. Bueno, para medir la corriente directa en amperaje, muy bien, entonces aquí lo ponemos en 20 miliamperios. Entonces, bueno, entonces vamos a medir la intensidad de la corriente que circula por la resistencia R1. Se coloca en serie. En el multímetro nos muestra un resultado de 15.80 miliamperios. Entonces, si cambiamos la polaridad, nos daría negativo. Bueno, la resistencia total, para calcular la resistencia total necesitamos quitarle la fuente de voltaje. Bueno, la fuente de voltaje se despega de la protoboa. Entonces, empezamos por el inicio del circuito y el final del circuito. Y ahí nos da la resistencia total del circuito, que sería 167.3 ohmios. Listo, entonces ya tenemos todos los resultados, la corriente y el voltaje de la resistencia y la resistencia total. Y ya por último pues se apaga el multímetro para que no se dañe. Muchas gracias.